Si eres cristiano o has leído la Biblia, seguramente te has encontrado con pasajes difíciles de entender. Y seguramente entiendes las palabras individualmente, pero comprender el texto en su conjunto te cuesta. Y eso en realidad nos pasa a todos. Pero lo bueno es que hay principios y hay reglas que todo cristiano puede y debe aplicar para interpretar la Biblia correctamente. Entonces, si quieres aprender a interpretar correctamente el texto bíblico y poder leerlo con mayor fluidez, quédate hasta el final del video para aprender estos principios fundamentales de interpretación bíblica. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico-teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y si encuentras valor en este video, realmente ayuda a que te suscribas y que le des like porque ayuda a hacer más contenido como este. Y el primer principio que siempre debes cumplir a la hora de aproximarte a un texto es entender qué tipo de texto estás teniendo enfrente. En la Biblia tenemos distintas clases de texto. Hay narrativa, poesía, profecía, lectura apocalíptica. Todos estos son géneros de tipos de texto y cada uno va a tener características particulares que te van a llevar a conclusiones distintas. Por ejemplo, en el caso de los evangelios son textos de narrativa y lo que vemos que pasa ahí realmente está pasando, es algo que tangiblemente sucede. Entonces, cuando tenemos que se dice, por ejemplo, en uno de los evangelios que el pueblo se admiraba de la forma en la que Jesús enseñaba, porque lo hacía con autoridad, debemos entender que realmente había un pueblo ahí, realmente había gente que lo escuchaba y lo estaba admirando por cómo enseñaba. No es una metáfora, no es una referencia a algo alegórico, es algo que realmente sucede, porque estamos frente a un texto narrativo y el lenguaje que tenemos ahí es lenguaje normal y natural. Diferente va a ser, por ejemplo, con poesía, donde en la poesía, como en un proverbio, en un salmo, vamos a tener muchísimas figuras literarias. Por ejemplo, en Proverbios 5 tenemos: Hijo mío, estate atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Aquí, por ejemplo, tenemos varias figuras literarias. Algunas de las más obvias es la que hace referencia a los labios que destilan miel de la mujer. No es que sea una mujer que realmente destila miel de sus labios, sino que está hablando de la dulzura de sus palabras, de cómo son palabras cautivadoras que van a llevar a esa persona al mal. Lo mismo tenemos con lo siguiente: el paladar más blando que el aceite. Es una figura literaria que habla de ese poder cautivador que tiene, con una dulzura de las palabras, con unas palabras muy blandas, muy cautivadoras, pero dice al final: mas su fin es amargo como el ajenjo. Lo que está diciendo es que el final, el objetivo, el desenlace, no es amargo en el sentido de un gusto de boca, sino siguiendo con la metáfora de miel, de paladar blando, siguiendo esa línea metafórica, esa línea de figura literaria, va a decir que es amargo. No es que te vayas a ver mal a la boca, sino que va a ser un fin que no te va a traer nada bueno. Debemos prestar atención a esas palabras que están acá, qué verdad traen detrás, que el autor está usando palabras más decoradas de repente para transmitir. Y el segundo principio de interpretación correcta de la Biblia es leer el texto en su contexto gramatical. Lo que en resumidas cuentas significa que el contexto del texto es clave. No se puede sacar una conclusión, o no se debe sacar una conclusión, de un versículo aislado. Esa es una receta para el desastre, pero sucede muchas veces. Y a veces resulta un poco obvio, ¿no? Porque nosotros mismos, cuando leemos noticias o ves algo que sucede en el mundo, dices, ok, pero ¿cuál es el contexto? No sacas una conclusión de un pedacito. Pero eso a veces se hace con el texto bíblico de forma indiscriminada. Por ejemplo, si nos vamos a el texto de los evangelios, donde Jesús bota a los mercaderes del templo y nos quedamos con un pedacito del texto cuando los agarra a latigazos, decimos, bueno, Jesús era un hombre sumamente cruel y no tenía compasión por los pobres mercaderes que están vendiendo sus cosas en el templo. Pero cuando ampliamos la lectura del texto bíblico, nos damos cuenta que no era solo eso. Ellos robaban y lo que hacían no era solamente vender, lo que ya de por sí estaba mal, sino que estafaban a la gente, poniendo los tipos de cambio como ellos querían, etc. Y además nos damos cuenta que hay un cumplimiento profético en esa acción. Entonces, la conclusión cambia completamente. Por eso que es tan importante entender el contexto gramatical. Y la diferencia entre tú, si recién comienzas, y alguien muy avanzado, por ejemplo, este principio, es que una persona que conoce un poco más el texto bíblico, poco a poco, va a poder ampliar mucho más el contexto gramatical. Yo aquí puse un ejemplo de únicamente algunos versículos adicionales, pero hay casos en los que para interpretar correctamente un pasaje hay que leer capítulos anteriores, como es el caso de Ezequiel 28, por ejemplo, donde se hace una mención, una condena al príncipe de Tiro. Y esto muchos consideran, yo también, que hace referencia al diablo también.
Pero ¿qué sucede? Si nos quedamos únicamente con Ezequiel 28, vamos a poder sacar algunas conclusiones correctas, pero el inicio de las condenas de la profecía contra la nación arranca en Ezequiel 26, entonces habría que en realidad, para ser más correctos, retroceder un par de capítulos más. Y esa va a ser la diferencia entre un análisis más completo y un análisis más simple de repente, más acotado. Pero el principio es el mismo, desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado, solo que va a ser en grados diferentes. Se va a ampliar de un versículo a un capítulo, a los capítulos alrededor, al libro. Todo eso va a impactar, pero el principio se mantiene y te va a servir para siempre. Y el tercer principio para una correcta interpretación bíblica está en entender el contexto histórico y cultural. Y lo que esto significa es entender en qué lugar de la historia, en qué lugar del mundo, en qué momento está situado el libro que estamos leyendo o el pasaje que estamos leyendo. Y esto va a ser clave, porque, por ejemplo, una crítica clásica que se le hace a los libros del Antiguo Testamento es que ocurren todo tipo de barbaridades y todo tipo de cosas que hoy consideramos incorrectas, pero no se toma en cuenta el contexto en el que se está hablando. Por ejemplo, el caso de David, que tiene varias esposas y concubinas. Una crítica es, ¿cómo es posible que David, siendo el rey de Israel y se supone que sigue la ley de Dios, haya tenido varias esposas y concubinas? Y a esto hay que decir, número uno, que en ese contexto cultural e histórico en ese momento era algo sumamente normal. Ahora, ¿significa que eso estaba bien? No, la Biblia lo condena. La Biblia menciona claramente que eso va a ser un problema que David va a acarrear en su reino. Y se ve cómo más adelante le pasa la factura gravemente, cuando sus hijos se pelean entre ellos y su reino prácticamente es destruido. Lo logra recuperar, pero David en ese sentido fue fallido. Lo mismo con su hijo y en peor medida Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres y muchas concubinas. ¿Eso era normal en ese tiempo? Sí. Y por eso nadie en el pueblo de Israel, seguramente por él ser el rey, levantó la mano fuertemente sobre ese tema. Pero él igual estaba violando la ley de Dios y por eso, al final de su vida cuando era viejo, pecó y construyó un templo en favor del Dios de una de sus esposas porque la amaba mucho. Entonces esto igual acarrea consecuencias. Dios igual lo condena, pero hay un contexto del texto, un contexto histórico y cultural que hay que tomar en cuenta a la hora de interpretar el texto bíblico. De la misma forma con Deuteronomio, por ejemplo. Deuteronomio es escrito en un contexto en el que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, pero es la generación que no ha visto a la mano poderosa de Dios sacarlos de Egipto. Ellos no vieron la columna de fuego, la nube que los guiaba, no vieron las plagas. Es una generación que no vio todo eso y por lo tanto tiene el riesgo de olvidarse quién es su verdadero Dios. Y además, Moisés está en sus últimos días. Son las últimas palabras de Moisés antes de morir. Y ese es el contexto en el que se escribe Deuteronomio. Y al entender esto te va a hacer mucho más sentido. Por eso repite una y otra vez Moisés que estas palabras hay que repetirla en generación tras generación, que cuando se pregunten ¿y cómo estamos acá? Le recuerden a sus hijos que fue Dios quien los sacó. Por eso es que lo repite una y otra vez, porque esa generación no lo ha visto. Y los hijos de ellos tampoco, y cada vez se va a ir alejando más. Entonces, ese es el motivo. Y lo mismo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, con el libro de Gálatas, tenemos que eso se escribe en un contexto en el que el apóstol Pablo está detectando un problema en las iglesias de Galacia de una corriente judaizante. Hay creyentes que realmente han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que antes eran fariseos y que ahora quieren imponerle a todos los cristianos que se siga la ley judía, que se siga lo mismo que ellos seguían como judíos. Básicamente hacer una especie de puente entre antes eras no creyente, ahora tienes que pasar por ser judío para luego ser cristiano. Y Pablo en ese contexto escribe la carta a Gálatas. Esa es la forma de interpretar correctamente el texto bíblico. No significa decir que la ley de Dios no sea eterna, eso es eterno, pero hay que entender de dónde estamos hablando. Y el cuarto y último principio de correcta interpretación bíblica es el de entender el significado gramatical del texto. Y aquí es donde todos, la mayoría, nos solemos concentrar, que es qué significa cada palabra, en qué tiempo verbal se está usando, si se está hablando en pasado, en presente, si se está hablando de una forma continuada, de una forma finita. Todo esto es importante porque si entendemos que la palabra de Dios es su palabra inspirada, es su palabra exsulfada y por lo tanto es infalible, debemos respetar el texto bíblico y por lo tanto tomar en cuenta el tiempo verbal, la forma, la gramática que se ha usado para escribirla. Y esto va a ser importante para algunas conclusiones. Por ejemplo, en el texto de Gálatas cuando se dice que el fruto del Espíritu Santo es, y luego se mencionan varias otras cosas, varias características, se usa el singular, no se usa el plural, porque se habla de que el Espíritu Santo trae
un fruto, que es esa transformación del carácter que tiene esas características. Pero no son varios frutos, es uno solo. ¿Por qué eso es importante? Porque algunos pueden decir, bueno, yo solo tengo el fruto de la paciencia y mansedumbre, pero no tengo este otro. Eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico habla de que el fruto del Espíritu Santo es todas esas características que implican una transformación completa de nuestro carácter y de la forma pecaminosa en la que somos. Y aquí sí la diferencia entre los que están comenzando y los que no, de repente es un poquito más marcada. Porque si ya sabes un poquito más del texto bíblico y de repente puedes interpretar o reconocer los tiempos verbales del griego o del hebreo, ¿eso te da alguna ventaja? Sí, para poder ser más preciso sobre algunos términos que se usan. No significa que si no lo sabes no puedas interpretar la Biblia o que eso sea una exigencia absoluta y que por tanto todos tenemos que saber griego. Tampoco la Biblia enseña eso, sino que la Biblia enseña que el Evangelio es para todas las culturas y para toda la humanidad. Pero en el caso del texto bíblico, dado que está escrito en un idioma y los idiomas no son totalmente equivalentes, a veces puede ayudar, sí, con cierta precisión, entender en qué tiempo verbal están escritos en su idioma original. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la justificación, que Pablo, en el texto de Romanos, usa la palabra justificación para afirmar que es una obra de un momento único, completada, ya hecha en la cruz, y por lo tanto la justificación no puede ser progresiva. Uno de los argumentos fuertes es justamente la forma verbal, gramatical, en la que Pablo la usa. Y en contraposición, cómo lo usa Santiago. Santiago, cuando habla de la justificación, lo hace en otro sentido. No lo hace de la forma legal, de la forma aplicada finita que lo hace Pablo. ¿Hay contradicción? No, ninguna. Simplemente están hablando de forma diferente de lo mismo, en donde Santiago está diciendo que la verdadera justificación se va a evidenciar a través de las obras, y Pablo está diciendo que la justificación es un hecho finito, hecho por Dios en la cruz y que es recibido por el creyente en fe. No hay ninguna contradicción, pero el hecho de adentrarnos un poquito más en la gramática nos va a ayudar a de repente entender un poquito más sobre el texto bíblico. Pero, como les digo, no es que sea un requisito absoluto que todos sepamos el idioma original en el que fue escrito. Realmente en el español también se puede llegar a la misma conclusión. Pero estos son 4 principios que realmente te van a ayudar en tu vida y que se comparten desde el cristiano más principiante hasta el más avanzado. Todo el mundo las aplica. Como les digo, hay más, pero lo más importante es que tengas ese deseo de querer, en primer lugar, entender lo que Dios quiere decirnos, lo que quiere decir a tu vida y poder aplicarlo. Así que espero que este video te sea útil, espero que te haya gustado. Te dejo aquí un video que si te ha gustado seguramente te va a gustar también. Y no te olvides de seguirme para aprender más de la Biblia. Bendiciones.